Listo, buenas tardes a todos. Yo soy Federico Restrepo, parte del equipo de Impact Hub Medellín, que estamos organizando estos webinars para mantener el ecosistema de emprendimiento y empresarismo activo en Medellín con toda la contingencia. Y bueno, no, muchas gracias por estar a tiempo. Siempre empezamos a la hora que publicamos para respetar el tiempo de ustedes y que nos vayamos acostumbrando a ser más puntuales. Y el día de hoy tenemos una charla muy bacana de un gran amigo mío que conozco de Shapers y es una persona loca y que siempre tiene ideas muy bacanas, que es Carlos Aramillo, que es parte de una organización que se llama Distill Innovation, la cual es parte de Impact Hub en Medellín, de parte de nuestra comunidad y trabaja desde nuestro espacio. Entonces, no, bienvenidos y Carlos, ya te doy para que te presentes y vas a hablar directamente con la gente. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que están llegando en este momento, todos los que aceptaron la invitación. Qué pena que estoy aquí como invitando también, acabando de invitar a la gente. Creo que están cumpliendo años hoy también, ¿sí o no, Federico? Sí, cumplimos hace 3 días el primer año de existencia que abrimos y ahorita vamos a reunirnos con la comunidad con cervecitas. Ya tenemos 30 confirmados ahí. Va a ser un Zoom bien Súper. bacano. Eso. Entonces quería también aprovechar como para darle pues sí, un feliz cumpleaños, unas felicitaciones a ustedes por la labor que han hecho ahí de construcción de comunidad. Realmente yo creo que sí nos hemos como ecosistema ido articulando alrededor de todo lo que ha hecho el Impact. También saludos a los Global Shapers, parte de este webinar también es hecho como en alianza con ellos, a Cámara de Barranquilla, que también hemos trabajado con ustedes bastante, al Impact Hub en Bogotá por allá, a los chicos de Distil, a todo el mundo que está llegando ahora. Bueno. Hola. Todos acá escuchándote perfecto, Carlos. Listo, entonces, iniciamos de una. L L. Listo, ok, entonces vamos a hablar hoy sobre gestión del caos y realmente cómo empezar a encontrar oportunidades siempre en épocas de crisis. Yo sé que por lo que estamos viviendo puede ser un escenario en donde el miedo nos invade, donde la incertidumbre reina, pero vamos a ver que todo esto realmente es predecible y que si logramos controlarlo un poco, entonces van a salir cosas muy buenas. Lo primero con lo que quiero empezar es esto, es que en tiempos de caos muchas empresas se paralizan, se retiran o se van, muchísimas. Pero tantas otras no lo hacen. Disney, IBM, Apple, CNN, MTV, Adobe, Electronic Arts, General Electric, WhatsApp, Instagram, Slack, Uber. Son todos ejemplos de empresas que han surgido en tiempos de recesión económica en el mundo. Entonces, realmente siempre en medio del caos residen oportunidades y bien importante esto es entender que siempre que hay oportunidad en el caos es también porque el caos transforma el liderazgo. Entonces, transforma a las personas que lideran, pero también transforma a las empresas líderes. Entonces, tenemos que empezar también a tener ese mindset y yo creo que es un poco también empezar a sentirnos cómodos dentro de la incomodidad. Vamos entonces a empezar también a hablar de gestión del caos. Para empezar a hablar de gestión del caos, quiero que hablemos de un fenómeno y es el cambio inducido por el caos. El cambio inducido por el caos generalmente se da en 4 etapas. Dependencia, siempre estamos dependientes a una rutina, a una forma de hacer las cosas, a un derrotero, a un plan, nos apegamos demasiado a él, pero cuando aparece la crisis y algo nos hace un shock, entonces ahí es donde todo empieza a fallar. En este momento estamos entre crisis y caos, pero vamos a ver que luego de estar en la crisis y de sobrellevar el caos, pues podemos volver a recalcular rutas e incluso emerger mucho más poderosos. Entonces, esto es con el objetivo de que ustedes hoy que nos están viendo, pues aprovechen mucho este espacio y puedan identificar una oportunidad que tengan cerca, ¿sí? Todos tenemos oportunidad cerca y espero que con esta presentación y con esta charla puedan empezar a mirar cuáles son esas oportunidades que tienen más al alcance, ya sean un nuevo producto, un nuevo servicio, asumir otro rol, tanto como empresa o como persona líder, o simplemente empezar también a cambiar las formas en las que se hace. Y para empezar a mirar esto, entonces hablemos un poco de historia. Acá estamos viendo varias fotos, la imprenta de Gutenberg, el reloj mecánico, innovaciones en arte, en arquitectura, en contabilidad, el microscopio compuesto. Y todo esto es importante porque fueron invenciones o fueron avances o innovación que se dio en el Renacimiento. Lo importante entender cuando se dieron todas estas innovaciones es que antes del Renacimiento exactamente se dio toda la época de la peste bubónica o la plaga.
que obviamente no quiero desmeritar ni minimizar los efectos que está teniendo el COVID, pero si recordamos, la plaga exterminó a 1/3 de la humanidad, 200 millones de personas. El COVID todavía no alcanza, digamos, una cifra de fatalidades tan alta, no significa que las miles de personas que han perdido la vida no importan, importan mucho, una sola vida es muy valiosa, pero también es para que empecemos a dimensionar, porque parte de lo que ha hecho también la revolución tecnológica y en las telecomunicaciones es que hace que se esparza el pánico mucho más rápido. Entonces, es bueno tener este contexto para que miremos también en qué punto de la humanidad estamos. Y bueno, volviendo entonces a este tema del cambio inducido por el caos, como les decía, siempre vamos en un patrón de dependencia entre 2010 y 2019, perdón, ahí me equivoqué, 2010-2019, más o menos estuvimos en un patrón de dependencia en donde sabíamos cómo iban las cosas y teníamos o estábamos apegados más o menos a un plan. Vamos a estar viviendo un periodo de crisis entre 3 a 6 meses. Recuerden incluso que muchos dicen que la crisis empieza a vivir después del encierro, después de la cuarentena. Hasta que no haya una vacuna realmente, que va a ser por lo menos en un año, vamos a estar en un tiempo de caos, es un tiempo en donde se van a empezar a mirar muchas opciones porque es viable experimentar, y a raíz de todo lo que resulte en este periodo de caos, o sea, del 2021 hacia adelante, pues es que vamos a empezar a recalcular la ruta. Lo importante de esto o de la contingencia con el COVID es que nos hace recalcular la ruta a nivel macro, como sociedad y repensando los sistemas. Por eso, en un webinar hace 8 días decíamos que realmente el COVID lo que hace es acelerar la cuarta revolución industrial. Y si somos capaces de mirar eso como una oportunidad, pues entonces seguramente vamos a aprovechar este tiempo mucho mejor de lo que lo están aprovechando otras personas. Entonces recuerden, hoy estamos más o menos entre la crisis y el caos. Hace 6 meses, cuando estábamos en el periodo de dependencia, lo que dábamos eran razones para no intentar algo diferente, ¿cierto? Habían muchísimas razones para no intentar algo diferente. No somos lo suficientemente grandes, no hay presupuesto, no somos tan flexibles, no se puede hacer porque realmente es imposible, hay que mantener el enfoque, tenemos que apegarnos al presupuesto y alcanzarlo, en fin. Habían muchas excusas para no ser disruptivos, para no arriesgarnos o para no tomar unos riesgos que antes no estábamos considerando, y eso nos tenía en un patrón de dependencia, una zona de confort. Pero lo primero que nos tenemos que dar cuenta cuando entramos en una época de crisis es que las necesidades de los consumidores cambian, y cambian muy, muy rápido, están cambiando por hora. Entonces, ahí es importante entender que cuando estamos en tiempos de crisis, los mercados no saben qué quieren, no se puede investigar, no se puede hacer investigación de mercados, por lo menos no en las formas tradicionales en las que se hacen. Se crean urgencias, y las urgencias empiezan a pesar incluso más que las prioridades, pero las prioridades también empiezan a cambiar. Si lo llevamos al campo de la pirámide de necesidades de Maslow, no estamos mirando hacia los picos más altos, hacia la autoactualización y el status quo, la estima, sino que nos volvemos a enfocar en los eslabones más bajos de la pirámide, en las necesidades primarias, porque sentimos que se han vulnerado y que tenemos que primero velar porque estas se cumplen o las estemos satisfaciendo. Entonces, muy importante en este tiempo de crisis, varias cosas. Vamos a tomar la metáfora de llevamos un camino, nos dimos cuenta que nos perdimos, confiar demasiado en el GPS nos hizo perder, y ahora estamos en la crisis porque nos acabamos de dar cuenta que no tenemos ni idea de dónde estamos. Entonces, ante una crisis siempre es importante ser humilde. Si estamos perdidos, aprender que cuando uno se pierde lo que hace es pregunta y pide ayuda. Y muy, muy importante, vamos a hablar un poco más de esto, es que tu experiencia no nuble tu visión. Y esto se va a volver muy importante a la hora de gestionar el caos. Más adelante lo vamos a ver por qué. Aquí lo que hemos hablado hace mucho tiempo desde Distilled Innovation es del fenómeno del sapo hervido. Entonces los sapos son animales que no sienten esos cambios térmicos en la temperatura tan fácil. Entonces si yo sumerjo a un sapo en una olla de agua hirviendo, él no va a detectar que está hirviendo y hasta ahí llegó el sapo. Pero si pongo al sapo en una olla de agua tibia y empiezo a calentarla paulatinamente, él no va a detectar el cambio y también va a quedar hervido. Mientras que si trato de sumergirlo desde el principio, él sabe que esa es la temperatura inicial, va a tratar de dar el salto por todas formas. Entonces, si lo traducimos al argot empresarial, lo que nos habla el tema del sapo hervido es de tanta información se ha vuelto muy distractiva. Y tenemos que aprender a filtrar el ruido para que en tiempos de crisis pues no seamos unos sapos hervidos, sino que sepamos detectar esos cambios y responder más rápidamente.
Sin embargo, es importante también reconocer esto. Muchas veces necesitamos el shock, sentir ese corrientazo, sentir que el agua está hirviendo y que nos puede hacer daño para reaccionar. Necesitamos el shock. Entonces, ¿qué pasa si no estamos reaccionando antes del shock? ¿Por qué no estamos viendo esas ideas? Y la realidad es que no vemos las ideas antes de que empiece la crisis porque sobreestimamos el control que tenemos sobre las cosas. Y eso es básicamente lo que tiende a empezar a dañar todo este proceso que podemos tener continuo de reinvención. Vamos a hablar un poco de Domino's Pizza como un caso excepcional. Todos conocen Domino's. Domino's, más o menos en la mitad, en la segunda mitad de la primera década de los 2000, tuvo una gran caída. En 2007, más o menos, su acción se desplomó un 90%, como podemos ver en la presentación. Y eso nos llevó a un estado de crisis y de caos en donde de repente era válido intentar cosas locas. Entonces intentaron pedidos con cero clics, con emojis, se inventaron el tracker. De hecho, fueron los primeros que se inventaron el tema de la personalización de pizzas online. Están haciendo delivery con drones, tienen ya cajas totalmente comestibles. En fin, tienen más de 200 proyectos de innovación que ustedes pueden investigar entre ese punto en donde tocaron el rock bottom con el precio de su acción y el pivote. Y si ven el pivote, y esto lo pueden consultar también en los históricos de acciones, aquí está la caída del 90% a mitad de 2007-2008, pero después empiezan a repuntar y tienen un repunte más grande que cualquier empresa de tech que se pueda haber visto. Si ustedes hubieran invertido en 2008 $10,000 en Domino's, hoy tendrían más de $1 millón de pesos. Perdón, de dólares, $1 millón de dólares. Y esto todo se debe a las grandes innovaciones y a toda la experimentación a la que estuvo abierto Domino's al estar enfrentando o atravesando por un periodo de crisis. Entonces, ojo, muy importante entender esto. Cuando creemos que vamos bien, es cuando somos más vulnerables, porque tendemos a ser proteccionistas, repetitivos, autocomplacientes, a darnos esas palmadas en el hombro y sentir que todo lo que estamos haciendo está súper bien, pero también nos hace más vulnerables a la disrupción. Y esto no es solamente de los mercados americanos, de los mercados europeos, de los mercados asiáticos, esto pasa en todas partes por naturaleza humana. Cuando yo empecé mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar en compañías que pasaron de ser empresas familiares a empresas muy, muy grandes. E incluso analizando la estrategia de estas empresas, muchas veces los presidentes nos decían, hemos tenido errores, porque líderes del pasado nos decían, yo veo al horizonte y solo veo incompetencia. Y esa clase de mindset, esa clase de pensamiento es la que hace que te duermas en los laureles. Entonces, ojo, cuando creemos que vamos bien es cuando más vulnerables estamos. Entonces, siempre es de mantener una alerta prendida. Y eso también nos devuelve un poco al tema de, recuerden que como seres humanos siempre hemos sido o cazadores o recolectores, pero acá tenemos que aprender a ser empresas ambidiestras, empresas que siempre sean capaces de salir a cazar y detectar esos cambios en el medio ambiente para adaptarse, pero también recolectores, o sea, aprender a ser repetitivos y a cosechar o a volver cíclico esas actividades de creación de valor. Llegamos entonces al caos y el mensaje principal acá, recuerden, es que el caos es predecible. Si ustedes se les hacen familiares esos tres iconos de arriba que dicen velocidad, articulación y dirección, quizás es porque ya descargaron el reporte de tendencias que lanzamos desde Distill este año. Si no lo han hecho, lo pueden descargar igual desde nuestra página web, www.distillinnovation.co. Más adelante también les vamos a dejar todos los datos para que accedan a este material. Y esto es importante porque estos tres patrones de oportunidad son los que les ayudan a mirar qué es lo que va a cambiar y básicamente les dan un plan de cómo reaccionar dependiendo de la etapa en la que estén o del negocio en el que están. No me voy a detener mucho en esto, pero si les interesa, ya saben que nos pueden contactar para que sigamos hablando del tema. Lo importante acá es entender que cuando llegamos al caos, vamos a estar en una época muy, muy productiva o de mucho potencial para todas las empresas. Y no es tan necesario empezar a sentir ese pánico. Entonces, cuando llegamos al caos, es importante que tengamos esa sensación o esa certidumbre o que estemos totalmente en la misma línea en cuanto a la cultura organizacional de empezar a mirar la empresa como una creadora de valor. Si solo vemos la empresa por los productos que hace y los únicos mercados que hasta ahora atiende, pues entonces de seguro esta crisis y el caos van a ser mucho más difíciles de sobrellevar.
lo que les decía, hay que ser ambidiestros, tenemos que saber cazar, pero también saber recolectar y tenemos que empezar a identificar activos ocultos. Al final vamos a ver cómo muchas empresas, aunque no están en industrias de las que con la crisis del COVID han incrementado sus picos de demanda, pues han sabido adaptarse y empezar a jugar o incursionar en otros mercados. Y yo creo que ese es el deber de todos como empresarios, sobre todo de los que están empezando o de los que tienen pymes o startups, porque somos mucho más flexibles. Entonces, siempre que veamos nuestras unidades productivas o nuestras empresas como creadoras de valor, va a ser mucho más fácil adaptarnos y mirar oportunidades, bien sea de nuevos productos, de nuevos servicios, de otros roles o de empezar a hacer las cosas distintas. Entendamos entonces estas 3 grandes reglas del caos. La primera es, recuerden, si los consumidores cambiaron totalmente sus necesidades, pues nosotros tenemos también que empezar a resolver nuevas necesidades. Es imposible pensar que vamos a salir triunfantes de esto o que realmente el caos se puede aprovechar para tomar esos nuevos liderazgos si no estamos resolviendo nuevas necesidades. Tenemos que cambiar porque realmente el mundo también ya cambió y nos está pidiendo un cambio. Y aquí hablemos de una historia, y es de la historia de Fortune Magazine. La revista Fortuna se fundó más o menos con la Gran Depresión, en el 29 del 30. Recuerden los desplomes de las bolsas y cómo también la gente se tiraba y se suicidaba desde los edificios en Nueva York porque no podía afrontar esas deudas. Y lo que vemos en la foto es una fila de desempleados. Parece raro porque no es en Colombia, es en Estados Unidos, pero también pasa en todo el mundo. Y lo que están dando es básicamente café y donas gratis para todos estos desempleados. Entonces, ¿qué pasó con Fortune Magazine? Recuerden que esa crisis se dio porque muchas de las decisiones que llevaron a que las empresas se quebraran y muchos de esos fraudes fueron decisiones que se tomaron tras bambalinas, detrás de las puertas de las juntas directivas. Cuando Fortune Magazine lanzó, valía $1. Con $1 se podía comprar un suéter de lana. Y sin embargo, la revista subió tanto que alcanzó a generar profits por más de el equivalente a lo que serían $7 millones actuales. ¿Qué es lo que pasaba con Fortune Magazine? Era que le estaba dando la oportunidad a los lectores, a esa audiencia, de tener acceso a las decisiones que se estaban tomando tras bambalinas en las empresas. Y de alguna forma, esa información los preparaba para próximas pandemias económicas o recesiones como la que estaban viviendo estas personas. Entonces, encontrar una audiencia que necesite ser satisfecha porque encontrar una necesidad nueva es muy importante en este tiempo para poder seguir siendo relevantes y detectar oportunidades de creación de valor. La segunda regla de la que quiero hablar es que hay que cambiar las reglas de juego. ¿Listo? Entonces, recuerden, hace 6 meses estábamos poniendo excusas, estábamos en el tema de estar apegados a nuestro plan, pero en este momento las reglas no sirven y nos damos cuenta de eso. Todas las reglas, todos los derroteros, todas las guías o los guidelines que tenemos no sirven para afrontar a la crisis actual o al caos en el que al que vamos a llegar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a jugar distinto, hay que empezar a jugar al mismo nivel que están jugando mis competidores o que están moviéndose en la industria, pero hay que atreverse también a romper esos esquemas y a crear nuevas reglas de juego dentro de las empresas. Lo vemos con el teletrabajo, pero el teletrabajo creo que es solo una pequeña porción de todo lo que se va a tener que adaptar al interior de la organización. Recuerden, transformación digital. La transformación digital sí empieza capacitando a mis empleados, pero luego tiene que seguir por el mercado, luego por los procesos y finalmente también ser capaz de llegar a transformar todos los productos y servicios. Y finalmente, tenemos la tercera regla que les quiero compartir hoy, es que hay que contar con presupuestos de experimentación. Entonces, si hace 6 meses habían muchos peros o muchas restricciones a poder experimentar, hoy es válido. ¿Por qué? Porque hoy cualquier idea loca que trate de salvar la empresa se va a tener en cuenta porque todo el mundo está tratando de hacer lo mismo. Entonces hay que empezar a contar con presupuestos de experimentación. Y ya sabemos que a nivel de Colombia, a nivel nacional, a nivel incluso local, también muy fuerte, se ha venido trabajando en políticas que buscan promover cada vez más la inversión de las empresas en investigación, desarrollo e innovación. Pero más allá de eso, porque recuerden que investigación, desarrollo e innovación pueden presentar frameworks muy rígidos o que demanden demasiado capital o músculo financiero y tiempos muy largos para hacerse tangibles y dar frutos, pero estas experimentaciones no tienen que ser ni tan demoradas
lo que buscan es ser ágiles. Recuerden que las necesidades están cambiando mucho más rápido, entonces por ende nosotros tenemos que hacer pequeños experimentos que nos empiecen a tirar información nueva. Aquí hay algo muy importante y es no podemos confiar en el instinto, porque siempre el instinto nos dirige a situaciones pasadas y lo que funcionaba en el pasado durante la crisis y el caos ya no funciona más. Y cuando estemos recalculando la ruta, pues va a cambiar del todo. Entonces, es eso, hay que contar con pequeños presupuestos de experimentación, no contar con el instinto, sino empezar a crear hacia adelante. Y ahí, bueno, aquí lo que les decía, hay muchas historias, vamos a empezar a hablar de algunas de ellas. Acá, uno de los sectores que más va a sentir toda esta recesión y toda la crisis es el sector de los alimentos, o de los restaurantes por lo menos, de los restaurantes, ¿ok? Y varios de los restaurantes que se están adaptando, pues lo han hecho a través de estrategias de long tail. Tenemos, por ejemplo, acá casos locales como Vinigreta. Vinigreta es un restaurante que vende bowls, o sea, pues, tazones con varios ingredientes, proteínas, vegetales, en fin. Y lo que empezaron a hacer es vender varios de sus ingredientes o de sus toppings, hummus, crocantes, en fin, varios de los ingredientes que incorporan ellos dentro de los bowls para preparaciones en casa. Entonces ahí tienen un nuevo producto y algo que pueden hacer uso de todo el boom que van a tener las entregas a domicilio y los deliveries para seguir creando valor y llegar hasta las casas. Los chefs pueden empezar a generar nuevas experiencias en donde envían paquetes con ingredientes para que platos se puedan preparar a distancia en los hogares y luego pues simplemente se puedan conectar online, así como estamos nosotros, y seguir las instrucciones del chef o compartir sus resultados. Y así en el tema gastronómico hay muchos. Vemos también en la industria de la moda. Si bien la industria de la moda se desacelera en este momento porque no necesitamos comprar ropa para estar afuera y lucirla y todo el tema del status quo que da la moda, pero sí vemos como muchos de las grandes casas en el tema de confección también se van adaptando. Entonces tenemos empresas locales haciendo tapabocas, tenemos a Louis Vuitton invirtiendo en atuendos clínicos para todos los enfermeros, para todos los profesionales de la salud, para todos los médicos y los doctores. Tenemos destilerías famosas de alcohol, generando alcohol desinfectante o antibacterial. Entonces hay muchas formas en las que podemos empezar a adaptarnos. Es el tema de mirar cuáles son las necesidades que cambian. Recuerden que no dejamos de consumir, simplemente dejamos de consumir lo que veníamos consumiendo para consumir otras cosas. Entonces, con las capacidades que tenemos, capacidades, experiencia, tecnologías y activos ocultos que tenemos en nuestra empresa, ¿cómo podemos empezar a jugar en esas otras cadenas? Es bien importante. Miren, Apple también está sacando face masks, o sea, máscaras para la cara, para todos los cuerpos de profesionales en la salud. Obviamente las industrias de tecnología y en la información están volcadas hacia presentar soluciones para análisis de datos, para visualización de datos, para entender patrones y comportamientos, para poder predecir un poco cuál va a ser nuestro comportamiento y poder reaccionar. Los desarrolladores de tecnología, hemos visto cómo se han activado acá clusters de makers para crear estos ventiladores y poder responder ante una eventual saturación de los sistemas de salud. Hemos visto también, estamos trabajando ahora con empresas en Cundinamarca que están prototipando túneles de desinfección, que de pronto en Medellín ya los hemos visto en el transporte público, en el metro, pero que después de que empiece a terminar la cuarentena se van a hacer súper necesarios hasta que haya una vacuna, porque ahí es donde toda la asepsia va a ser la mega tendencia. Entonces, asepsia en los negocios, en los espacios públicos, en el transporte, en todo, va a ser una mega tendencia de la que tenemos que estar al tanto si queremos ser considerados como jugadores en lo que va a ser la nueva economía. Hay muchísimas historias, pero más importante es cuál es la tuya, ¿sí? ¿Cuál es la historia que ustedes van a contar? Aquí es muy importante recordar que las personas siempre recuerdan a esas empresas y a esas marcas que estuvieron con ellas en los tiempos de crisis y en los tiempos de necesidad. Aquí lo mejor que podemos hacer, y esto es una de las tendencias que resaltábamos en nuestro reporte para este año, es combatir toda la masa de fake news tan bárbara que se viene con información veraz. Si estamos generando contenido veraz, si estamos informando a nuestros consumidores y les estamos dando calma y soluciones, estamos haciendo bien. Y es mejor incluso quedarnos callados si no tenemos nada que decir que empezar a aportar por aportar. Pero una de las cosas que podemos hacer en este momento para salir bien librados después es acompañar a todos nuestros clientes, a todos nuestros consumidores.
Estar presentes en tiempos de crisis luego hace que nos recuerden cuando el consumidor vuelva a estar bien. Y finalmente, quiero pues dejarlos con el mensaje de que es tiempo para crear el futuro. Vamos también a dar como acceso a una serie de preguntas, pero antes quería dejarlos con un ejercicio práctico. Y este es un ejercicio un poco de proyección, de prospección y de ideación para que nos empecemos a imaginar qué podemos hacer apenas terminemos el periodo de crisis, empecemos con el caos para experimentar y empecemos a recalcular esa ruta para que definitivamente podamos descubrir cuáles son esas oportunidades que tenemos a la mano y las podamos hacer tangibles en este tiempo. Entonces, el ejercicio que propongo es, hagan una tabla como esta, en esa tabla tengan 3, 4, 5 empresas de referencia, pues yo estoy poniendo estas, pero pueden escoger las que quieran, Google, Tesla, Amazon, Rappi. ¿Cuál es la propuesta de valor a grandes rasgos de cada una de esas empresas? Para Google, pues yo puse que era organizar la información y la inteligencia artificial. Para Tesla, acelerar la revolución de las energías sostenibles o la sostenibilidad en el mundo. Para Amazon es todo el tema del instante, de la distribución, de la hiperconexión y de ser realmente ese mecanismo global que puede satisfacer necesidades de forma instantánea. Rappi lo veo también muy parecido a Amazon, pero más a nivel local, dinamizando mucho más ecosistemas locales y como una fuerza superpoderosa para digitalizar o democratizar el acceso a esas tecnologías, ¿sí? Digitalizar a las personas y a los usuarios. Entonces, si tienen estas empresas y sus propuestas de valor, háganse la pregunta, ¿qué haría cada una de estas empresas con esas propuestas de valor si tuviera que entrar a competir en la industria que están compitiendo, en la que están trabajando ustedes, o en el negocio en el que están ustedes? Y eso les empieza a dar guías o ideas para que descubran cuál es la oportunidad que tienen más cerca, bien sea un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo rol, como les decía, una nueva forma de hacer las cosas, pero que les va a dar la oportunidad de empezar a actuar desde ya. Recuerden, en tiempos de crisis no todo es incertidumbre, el caos realmente es predecible, y si seguimos esos patrones de oportunidad desde la velocidad, la articulación y la ciclicidad, vamos a poder encontrar oportunidades y empezar a ser los que tomen el liderazgo después de que el caos termine. Eso era lo que tenía para compartirles para hoy. Les estamos poniendo en pantalla también por donde pueden encontrarnos. Además de eso, también nos pueden buscar en LinkedIn y en Instagram. Y abrimos entonces espacio de preguntas. Carlos, a mí sí me parecería interesante, por ejemplo, cómo Distil utilizó este momento para sacar nuevas cosas y para manejar ese caos desde Distil. Bueno, yo creo que también es muy importante cómo veníamos en el tema de ADN y de cultura organizacional. Entonces, para Distil, digamos que la transición ha sido más, es cómo estamos trabajando con nuestros aliados estratégicos, que nuestros aliados estratégicos, sobre todo cuando estamos hablando de prototipado y sobre todo de hardware, no tanto de software o de productos y servicios digitales, sino de productos más físicos y tangibles, ese es el principal reto que ha surgido. Muchas empresas han tenido que cerrar, pero el trabajo tiene que seguir. Para nosotros el reto ha sido ese, si bien el trabajo de nosotros puede seguir desde la virtualidad, ¿cuál es el rol que tenemos que asumir ahora para apoyar a todos esos clientes, a nuestros empleados también, porque este año empezamos a tener un equipo mucho más grande? ¿Y qué información les podemos suministrar para que ellos estén enfocados y empiecen y no se queden quietos? Entonces, parte de lo que te decía es esta empresa en Bogotá con la que estamos trabajando, que está construyendo o prototipando ahora estos túneles de desinfección. Con ellos lo que hicimos fue seguir el trabajo, pero inmediatamente también vimos patrones o puntos posibles de conexión. Entonces acá en Medellín empezó a pasar lo de los ventiladores o respiradores con los makers, y ellos tienen fuerza laboral capaz de apoyar en ese diseño. ¿Cómo articulamos a esta empresa con este movimiento que está pasando acá para que ellos empiecen a aportar? Entonces, como conectores, y yo creo que desde todo el tema de innovación abierta, que siempre pues, ha estado en el ADN de la empresa, como conectores, ese ha sido como la forma de nosotros afrontar esta crisis. Aquí todavía hay mucho que hacer, déjenos descubrir dónde podemos empezar a crear valor con sus capacidades, y nosotros vamos a empezar a contarle o a mostrarle esos nodos para que, si usted quiere, se una. Y Carlos, me dicen que si puedes poner otra vez el slide del ejercicio para que lo vayan viendo.
Claro, Eh, ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta directa para Carlos? Claro, mientras que la gente va pensando, ¿cuál ha sido, digamos que la innovación más interesante que has visto vos o la adaptación más rápida que hayas visto por una compañía acá en Colombia? Por una compañía acá en Colombia, mira, yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta y es, como les decía al inicio, es el momento del mundo o el momento de la especie humana en el que estamos viviendo. Entonces, para mí ha sido una gran sorpresa ver cómo empresas muy, muy grandes, que incluso tienen esas jerarquías tan complejas esos organigramas como tan verticales y que se les hace a veces difícil tomar decisiones rápidamente. He visto cómo las grandes empresas acá han sido no solo muy dinámicas, sino también han ido apadrinando a las pymes y a los proveedores. Entonces, para mí, pues no una innovación per se, pero ha sido muy, muy bacano como la velocidad de respuesta y adaptación de las grandes empresas y su apadrinamiento a las pymes para que adopten protocolos de seguridad, para que no dejen de funcionar. Eso me ha parecido bacano. Una innovación muy, muy, muy importante me parece en todo lo que es la visualización de datos y cómo se le está entregando esa visualización de datos a las personas. Es empoderar a las personas desde modelos matemáticos que al final se muestran como un círculo, como una gráfica, pero que realmente le llegan a la mayor parte de la población y le permiten entender o dimensionar mejor todo lo que se está desprendiendo del COVID y tomar unas decisiones como más aterrizadas. ¿Qué otra innovación he visto que me ha llamado mucho la atención? Me ha gustado, creo que muchísimo, yo creo que empezar a ver cómo sí es fácil migrar a ambientes digitales. Entonces, esperaría que como, no innovación en este momento, pero que como resultado muy innovador de esta crisis, el gobierno por fin a nivel mundial despierte y de ese letargo y se empiece a poner al día con la regulación 4.0 y adoptar también tecnologías para empezar a gobernar. Yo creo que eso es muy importante. Eh, ¿Qué más he visto acá? Bueno, no tanto en innovación, pero también, o sea, como tendencias y buenas prácticas que he visto nuevas, es eh, ante un enemigo en común, que no somos nosotros mismos, sí, o sea, el enemigo es distinto a la especie humana, también la colaboración. Entonces, como las tecnologías habilitantes de la cuarta revolución industrial, como el blockchain o la inteligencia artificial, pueden empezar a mejorar esa redistribución de recursos para mitigar muchas necesidades de la especie humana. Y a nivel corporativo lo he visto muy bonito entre culturas organizacionales, como por ejemplo empleados de X empresa le están, perdón, sí, como X empresa está prestando empleados de su fuerza laboral a empresas como Rappi para que puedan suplir la demanda creciente que han tenido por estos servicios que hoy se demandan más que de costumbre. Entonces también es muy bonito eso, como incluso al interior de las empresas empiezan a haber esos intercambios para mantener a las personas activas, para proteger los empleos y yo creo que también esto va, aunque socialmente va a cambiar mucho la interacción y para los latinos va a ser bien complejo, a nivel empresarial creo que va a ser muy positivo porque va a fomentar mucho la colaboración y la innovación abierta. Oye, por ahí ya nos dimos cuenta que reuniones podían ser un email, ¿cierto? Y sí, que no hace falta viajar a Bogotá para firmar un contrato. Sí, así es. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Carlos. Carlos, mencionaste de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo ves eso acelerándose ya? Sobre todo porque este fue el momento en el que la cuarta revolución industrial verdaderamente, sobre todo con el centro que tenemos acá en Medellín, puede despegar ahora sí fuertemente. Sí, yo creo que en una cosa, la primera es desde el punto de vista de habilidades, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de habilidades, yo creo que las personas ya se dieron cuenta que no es un discurso este tema de la automatización o de tener que desaprender y aprender para continuar con expectativas o con opciones de tener una carrera o un trabajo, sino que ya nos toca aprender algo nuevo porque es obligatorio. Eso es lo primero. Lo segundo es en el tema del pensamiento sistémico. En el tema del pensamiento sistémico, el solo hecho de que nos vamos a la casa y nos preguntamos, bueno, y la gente que vive del diario, que tiene que salir todos los días a la calle para rebuscarse y que no va a poder hacerlo en cuarentena, ¿cómo rayos le podemos ayudar?
Entonces, ese tema de pensamiento sistémico y de generar, yo creo que empatía con otros sectores sociales o niveles socioeconómicos, pero también entre sistemas, ¿sí? Eso es lo importante, sistemas de transporte, sistema económico, sistema de educación, porque todos nos hemos solidarizado al interior de todos los sistemas como hemos podido. Entonces yo creo que esa es otra gran aceleración de la cuarta revolución industrial y quizás la más importante, porque recuerden que el tema de la cuarta revolución industrial no son sus tecnologías, que son tecnologías habilitantes, sino el tema de cómo nos transforma como especies y en el tema de ese pensamiento sistémico creo que es desde donde se van a derivar todos los grandes cambios de sistemas que vamos a empezar a ver. Recuerden, sistema de transporte, sistema educativo, sistema laboral, sistema de pensiones, de salud, todo esto va a necesitar repensarse y yo creo que lo que hace el COVID es ver que ya es necesario, ya no es una opción, sino que se tiene que hacer. Y el tercero, entonces, habilidades, pensamiento sistémico. El tercero, bien importante, de cómo acelera la cuarta revolución industrial. No sé, se me está escapando en este momento. No, gracias, Carlos. Bueno, no, agradecerte a vos y a toda la gente que estuvo durante el webinar. No sé si tenés algún mensaje final ya para cerrar. Nada, pues recuerden, este es el tiempo, miren esto como una pausa, pero la pausa es a lo cotidiano. Entonces, abstráiganse de lo cotidiano, sepan ustedes también salirse de ese loop y aprovechen esta pausa en su vida normal o en su rutina cotidiana para repensarse, recrearse y hacerse responsables. Recuerden que este es el momento realmente en el que podemos crear el futuro, pero el resultado de ese futuro, porque obviamente mientras nosotros estamos en la casa, por detrás también hay otros intereses que no han parado de jugar. Entonces, ¿qué es lo que cada uno va a aportar? ¿Cómo nos vamos a hacer responsables para que lo que venga después de este COVID sea lo que queremos que sea? ¿Sí? Sea el mundo que realmente nos estamos soñando y no en el que vivíamos desde hace ya rato. Listo, no, muchas gracias, Carlos, y a todos los que vinieron al webinar. Estén conectados que mañana sábado ponemos los webinars de la próxima semana. Y bueno, nos estamos viendo. Súper, a ustedes Hasta muchas luego. gracias. Chau, chau.